Los escalones para subir son 36, de piedra, y el anciano los sube despacio, circunspecto, casi como si fuera recogiéndolos uno a uno para conducirlos hasta el primer piso. Él es un pastor, ellos sus tranquilos animales. Modesto es su nombre. Sirve en esa casa desde hace 59 años. Es, por tanto, su sacerdote. Al llegar al último escalón, se detiene frente al amplio pasillo que se prolonga sin sorpresas ante su mirada. A la derecha, las habitaciones cerradas de los señores, 5. A la izquierda, 7 ventanas cerradas con postigos de madera lacada. Es justo el amanecer. El anciano se detiene porque tiene una numeración personal que debe actualizar. Lleva la cuenta de las mañanas que ha inaugurado en esa casa siempre de la misma manera, así que añade otra unidad que se pierde entre los millares. La cuenta es vertiginosa, pero no está preocupado. Oficiar desde siempre el mismo ritual matutino le parece coherente con su trabajo, respetuoso con sus inclinaciones y típico de su destino. Después de pasar la palma de las manos sobre la tela planchada de los pantalones, en los costados, a la altura de los muslos, adelanta la cabeza casi imperceptiblemente y pone en movimiento de nuevo sus pasos. Ignora las puertas de los señores, pero al llegar a la primera ventana, a la izquierda, se detiene para abrir los postigos. Lo hace con gestos suaves y exactos. Lo repite con cada ventana, 7 veces. Solo entonces se vuelve para juzgar la luz del amanecer que entra en haces a través de los cristales. Se sabe todos los matices posibles y por su naturaleza sabe cómo será el día. Puede deducir a veces borrosas promesas. Dado que van a fiarse de él, todo el mundo, es importante la opinión que se forme. Sol velado, suave brisa, decide. Así será. Entonces recorre de regreso el pasillo, esta vez dedicándose a la pared antes ignorada. Abre las puertas de los señores, una tras otra, y en voz alta anuncia el comienzo del día con una frase que repite 5 veces sin modificar ni el timbre ni la inflexión. Buenos días, sol velado, suave brisa. Luego desaparece. No existe hasta que vuelve a aparecer inmutable en el salón de los desayunos. Me van a perdonar durante medio segundo que me salte la historia que nos va a contar en esta novela Alessandro Barico, porque encima un libro de editorial Anagrama, durante unos minutos, Pablo Vilaboy, no he podido quitarme de la cabeza a Mr. Stevens, de los restos del día de Seguro, también publicado en esta colección. Bueno, de hecho, luego descubriremos que este personaje es el mayordomo de esa mansión un poco extraña, un poco de ambiente gótico, en el que se va a internar Alessandro Barico y con él todos los lectores, esta esposa joven, ¿no? Es esta creación literaria de Barico, el autor, recordemos, de Seda u Océano, pues esa parte de, bueno, es muchas cosas, ¿no? Es por una parte un cuento gótico, es un experimento metaliterario, es un juego de un escritor con los lectores, es toda una cadena de voces narrativas que se intercalan en una historia extraña pero absorbente. Es muchas cosas la esposa joven para el tamaño tan pequeñito que tiene. Es que es especialista, Barico, en condensar, pero en exprimir, en extraer emociones, sensaciones, personalidades, psicologías. O sea, la mayoría de sus novelas son Seda, que tanto éxito le dio, Novecento, que además mucha gente conoce por la adaptación teatral, pues tampoco es un texto muy largo. También nombrabas Mar Océano, que tampoco en general, él suele ser de extensión corta, pero de hondura y de profundidad. Sí, maneja muy bien el tempo narrativo, la psicología de los personajes y sobre todo es un experto en crear atmósferas, ¿no? Y enseguida te atrapa y quieres seguir ese viaje literario con él. Y es que en las novelas de Barico se huele, ¿verdad? Y se toca, se tacta, o sea, es muy sensorial. Pues a mí me parece que aquí consigue sacar con nota este, como digo yo, experimento literario.
la verdad. Y es muy interesante. Que además es muy, muy grato y muy sorprendente porque parece que le tenemos asociado, digamos así, a un cierto estilo, a un cierto tono, y no, es un escritor de largo recorrido en ese sentido, y un escritor muy versátil, y aquí, como dices, lo demuestra con creces. Sí, a lo mejor no es el mejor libro para empezar a leer Abanico, No, eso no. pero bueno, que tampoco se asusten los telespectadores porque no es nada complejo, es fácil de entrar. Pues ahora vamos a seguir nuestra cuenta, ahora vamos a seguir un ranking. Ranking en el que sigue en cabeza nuestra adorada Sandra Aza con 4 participaciones en el ARPA de Becker. Pero hoy tenemos un invitado que se acerca bastante porque ya esta es su tercera aparición. Porque viene además con su tercera novela. Pero es que él además en todas sus novelas, igual que el protagonista de El mayordomo, el que arranca al menos la historia en La esposa joven, también lleva sus enumeraciones. Porque él siempre coloca un número. Pueden ser 12, pueden ser 8, en este caso son 6. ¿Pero 6 qué? 6 cocodrilos. Pablo del Río, querido amigo, bienvenido de nuevo a ARPA de Becker. Pues bien hallado. Vamos con la numeración. 6 cocodrilos. Aquí la verdad es que llega un momento en el que el título está muy claro por qué. Sí. Pero aún así, hasta que llega, como tú siempre haces, Sí. va el lector preguntándose, ¿y por qué 6 y por qué cocodrilos? Sí. Bueno, el número, 12 abuelas fue un título que surgió de forma espontánea. Sí, como nos contaste. No tenía nada que ver, o sea, los números podía haber sido cualquier cosa. Y fue un poco idea de la editorial mantener la numerología por crear una especie de marca. Claro, Poco como Barker con el cuarto mono, la quinta víctima, la sexta trampa, y mantener esa idea. Y me pareció acertado, tanto el número como la tipografía del título, el tipo de portada, que sean todos, que son siempre paisajes, etc. Y yo creo que ha sido acertado, ¿no? Y luego, bueno, los cocodrilos no podemos avanzar mucho, pero tiene su simbología. Tiene su sentido, además. Sí, tiene su simbología. Y además es fantástico porque eso dejas que el lector vaya especulando hasta que en un momento dado, mira, es por esto. Ahí está. Efectivamente. Es una novela, les voy a contar algo. Tenía muchas ganas de poder llevar esta camiseta porque es un musical que adoramos aquí como es Wicked, y decía, ¿cuándo y cuándo? Y que quede bien y no parezca que me estoy riendo del autor del libro, de nuestro invitado, etc. Pero claro, Wicked uno lo asocia, nosotros lo vimos en Londres, a ese gran teatro frente a la Estación Victoria, donde se sigue representando Wicked después de, Pablo Vilaboy, 14, 15 años o no sé cuántos ya, ¿verdad? Y entonces, y es que 6 cocodrilos transcurre en Londres durante gran parte, y comentándoselo a Pablo antes de sentarnos, de comentar a charlar delante de todos ustedes, él dice, pues sí, me dejaron poner Londres, me vine arriba, y Londres es tan importante como el resto de la trama en sí misma, ¿verdad? Sí, además tenía que ser, porque yo soy muy viajero. De hecho, creo que hablamos aquí el año pasado de la forma de afrontar las tramas como viajes. Sí, nos dijiste. Es decir, que las tramas a priori no están esbozadas, sino que lo mismo que tú en un viaje te marcas una serie de ítems, pero luego te dejas llevar. Y yo hago lo mismo con las tramas. Londres me fascina, es una ciudad que, así como París, me parece que tiene una ambientación más madrileña, más barrio Salamanca a lo bestia, pero es que Londres encierra lugares extraños, lugares para perderse. La arquitectura es muy diferente a toda Europa, con ese ladrillo ocre, marrón, negro, que cuando se humedece es fascinante. Esas casas de 3 plantas. Entonces, y aparte de esa arquitectura y de ese amor mío por la ciudad, era por el contenido de la historia, por la naturaleza de los personajes, tenía que ser allí. Tenía que ser ese lugar donde ocurren las cosas. Y un complemento perfecto con Mundaka. Mundaka es la parte española, la parte de novela negra, la parte del drama que hay que revisar, que transcurrió en el pasado. Y a Londres me llevó la parte thriller. Es decir, Mundaka es la parte novela negra mirando a un hecho siniestro, y en Londres lo que ocurre es la parte thriller, la parte donde
no solamente no tiene sentido, no tenemos ya capacidad para arreglar lo que ocurrió hace 25 años, sino que lo que puede ocurrir en ese momento aún es más grave que lo que ya ha sucedido. Entonces me parecía un lugar, sobre todo la zona céntrica, alrededor del Támesis, etcétera, me parecía un escenario perfecto para la parte thriller de la historia. Qué bien se te dan las intrigas, digamos así, domésticas, familiares, afectivas. O sea, siempre en el meollo de la historia hay una intriga que, más allá de quién ha cometido un crimen o cómo pasó lo que pasó, es realmente por qué y cómo lo ha vivido cada uno de esos personajes. Sí, sí, es exacto. O sea, a mí no me interesan los asesinos en serie ni los psicópatas, porque es que moralmente no me aportan. De hecho, moralmente son ciegos. Un psicópata moralmente es ciego. Entonces, yo lo que busco son las tragedias y los dramas que ocurren en la vida cotidiana. Es decir, lo estamos viendo en cuanto ponemos el telediario, hombres que matan a sus novias o a sus mujeres, violencia vicaria. Es decir, los grandes dramas ocurren entre los amigos y entre la familia. Y aquí es lo que pasa. Se ven reflejados los dos entornos. El entorno de la familia, con esas cargas que estamos llevando, esas mochilas que llevamos cargadas, y luego lo que ocurre o sea, de puertas para adentro y lo que ocurre de puertas para afuera. Y esos son los grandes dramas que a mí me gustan, porque a mí me gustan los dramas con una peripecia moral. Si no hay peripecia moral, no los abordo, no me interesan. La portada de 6 cocodrilos, y más después de lo que nos has contado, es imposible no retrotraerse tanto a esa magnífica serie policíaca Broadchurch, protagonizada por Olivia Colman, como al final de Thelma y Louise, ¿no? Es una simbiosis ahí muy, muy peculiar. ¿Nos da alguna pista esa portada acerca de la trama que vas a desarrollar en 6 cocodrilos? Normalmente las novelas negras parten con un cadáver, un hecho consumado, ¿no? Y de ahí empezamos a investigar, los personajes empiezan a investigar y parece que es un patrón ya, el tema del cadáver. Normalmente, en muchos casos ya ahora se abusa de las niñas y de las adolescentes que aparecen en lagos flotando, etc. Yo en este caso lo que quería era plantear un comienzo diferente, plantear no un asesinato, no un hecho consumado, sino una expectativa. Es decir, hay alguien que se ha tirado por un acantilado con una moto, ha muerto, no ha muerto, lo han empujado, se ha tirado por propia iniciativa. Si se ha tirado por propia iniciativa, ¿por qué? Es una persona que en el primer capítulo ya el personaje de Harry dice que tiene que estar muy desesperado para tirarse. Entonces, en vez de empezar con un hecho consumado, parto de una hipótesis que se puede abrir o sea, que el lector debe ir abriendo, y sobre todo una situación de desconcierto para el lector, que se materializa en el personaje de la señora que está recogiendo conchas. Es decir, nosotros somos en ese momento, miramos al cielo y somos la persona que está recogiendo conchas para hacer sus manualidades, los que asistimos a un hecho que no acabamos de entender, ¿no? Y esa situación de un hecho que no acabamos de entender es lo que es luego el hilo conductor de toda la historia. En la historia ocurren cosas que no están claras, que no acabamos de entender, tanto en la parte de la familia como en la parte de lo que ocurre en Londres. Y yo creo que es la metáfora perfecta para empezar: la incertidumbre, la expectativa, el desconcierto. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a sacrificar a mi familia con tal de conocer la verdad? Se pregunta Diana y nos pregunta a cada uno de nosotros, y nos preguntamos cada uno de nosotros, Pablo, porque es verdad. Tú lo decías, en lo cotidiano, en lo doméstico, en el día a día. Entonces, esto no es como me lo contaron, pero ¿realmente queremos saber lo que pasó o preferimos dejarlo en penumbra? La gente joven es muy amiga de la verdad, pone en tela de juicio a sus propios padres muy fácilmente. En cuanto sus padres cometen un desliz, por muy menor que sea, ya lo maximizan. La mirada de los padres es al contrario. Los errores de los hijos casi no los ven, porque no los quieren ver, porque va en la propia naturaleza de ser padre. Entonces, en este caso, ocurre esa circunstancia, ¿no? Es decir, salta por los aires esa idea idílica, que partiendo de un drama, pero es una idea idílica que tiene la hija acerca de su familia, ¿no? Y me pareció también un punto importante, ¿no? Cómo
Ella lo que quiere es saber lo que ha pasado, aunque eso suponga acabar con su familia, que se ha reducido. De 3 miembros se ha reducido a 2, y no le importa perder a su padre y a su hermano, que es muy fuerte, ¿no? Ella tiene mucho coraje, o sea, luego amaina un poquito, ¿no? En el momento en que ella se enfrenta a su padre y su padre le empieza a contar qué es cuál es su versión de los hechos, pero es muy ruda y es muy recia al principio en esa salvaguarda y en esa búsqueda de la verdad. Y yo creo que responde un poco a lo que te digo. Los jóvenes son más radicales en todo y en la búsqueda de la verdad principalmente. Pero eso está muy bien que la contrapongas / hagas que colabore con Adolfo, que es alguien que llega de fuera. Con lo cual, claro, no tiene esos afectos ni tan despiertos o tan dormidos en el pasado, ni tan arraigados, y entonces también puede un poco reconducirla cuando a ella le ciegue o le pierda el amor o el desamor por alguien muy cercano. Exacto. Ella está desmelenada, ella Claro. está desbocada. Se le han juntado 2 dramas. Iba a decir cómo estaríamos cualquiera llegado a ese punto, claro, pero claro, es cierto, pero no tiene quien le equilibre. Claro. Se le han juntado 2 dramas. Entonces, Adolfo viene de fuera y es objetivo. No conoce nada, entra como de puntillas y poco a poco la va poniendo en su sitio. Y como es Adolfo, va convirtiéndose en compañero y vas convirtiéndose en colaborador. Así como en 12 abuelas era el figurín de la historia, era un figurín, era el personaje cachondo, divertido, irónico, la estrella de la novela, en 8 jueves ya cedió el protagonismo a policías y guardias civiles en la búsqueda del montañero y en el tema del tenista, aunque al final lo tiene que resolver él, pero ya cede protagonismo, ¿no? Y en esta tercera novela, que apenas han pasado 7 meses, se convierte en un personaje mucho más generoso. Lo que hace es dar un paso al lado y ceder en muchos casos el protagonismo del drama a Diana y convertirse en una muleta para que ella se mueva bien por Londres. Ella no habla bien inglés, él lo habla mucho mejor, entonces se convierte en una muleta, en un compañero. Y pierde un poquito del protagonismo que yo lo quería, ¿no? Es decir, yo creo que todos los personajes, bueno, esto es común a la literatura y al cine, es decir, los personajes tienen que evolucionar dentro de una película o dentro de una novela, y ya no te digo más si son ya varias novelas. Y él evoluciona hacia la generosidad y evoluciona hacia la madurez, ¿no? Y a perder ese histrionismo que tenía en 12 abuelas. La muerte forma parte de la vida, parece una obviedad, pero hay que recordarlo porque, como bien dices en tu novela, es esa puñetera letra pequeña del contrato que nunca lee nadie. Lo has firmado de antemano, lo has firmado porque nos han nacido, porque claro, realmente ninguno nacemos, nos nacen, pero claro, está ahí en el contrato, Pablo. Sí, además has pillado un detalle que es nimio. Fíjate que lo dice un policía que pasa, casi un policía que pasaba por allí, porque ya he visto que ese policía no tenía más interés que llegar a casa y poner la tele. ¿En qué momento concreto? Además, claro, llega por la noche, unos trastornados están explicando algo que es imposible, no contaremos qué, por supuesto, claro. aunque tú lo hayas vivido, dices no, y dice, bueno, pues mira, es que la muerte. Claro, él está acostumbrado a que todos los días ocurran esas cosas y por tanto pues le da la importancia relativa, ¿no? Pero claro, ahí ves precisamente la escala del dolor, ¿no? Ves el policía que se la trae al fresco y simplemente trata de consolarlo mínimamente, ya al final. Él, que está a medio camino, porque claro, no conoce al personaje y a Diana la conoce hace una semana, y luego el personaje de Diana, que es el que acapara todo el dolor. Ahí ves un poco el espectro del dolor. Le trae al fresco al policía, está más preocupado Adolfo, y quien lleva la carga del dolor es la chica que está apoyada en el árbol. Ese es un poco el espectro del dolor. En este género, que tienes que tener una estructura muy cerrada y muy medida, hay lugar para la sorpresa del escritor a la hora de materializar, de poner por escrito la historia que tenías en tu cabeza. ¿Te ha sorprendido en algunos puntos? Yo avanzo, yo creo que soy de los, no lo sé, porque tampoco he hablado mucho con escritores. Yo tengo una idea previa, que ni siquiera es una idea preconcebida, simplemente es una idea previa de la que parto. Busco un contraste. Por ejemplo, en 8 jueves era el mundo de la montaña, la luz, la primavera,
y el mundo de la habitación, del hospital. Busco un contraste entre lo que es la urbe de Londres, ese Mare Magnum, y luego el pueblecito costero, y a partir de ahí empiezo a trazar la historia. Y precisamente cuando me dejo llevar por ciertas callejuelas es cuando me salen las mejores situaciones y las más originales. Por ejemplo, el final, la última frase, esa frase me salió a mitad de la novela. Estaba en una conversación normal, en un diálogo normal, y dije, esto no puede estar en mitad de la novela. Esta tiene que ser, esta la vamos a envolver, la vamos a meter en el frigo y la vamos a dejar para el final. Y entonces tuve que modificar muchas cosas para que esa última conversación fuese la catarsis y fuese donde explota todo. Porque yo tenía previsto un desarrollo mucho más plano. Pero claro, ahí ya cuando aparece el personaje de Ryan, y Ryan es un personaje que de ser simplemente un tipo que está sentado en el suelo, se convierte en el portavoz, casi en el oráculo, ese personaje al final me da un juego que yo no tenía previsto, lo mismo que Simon, lo mismo que el vendedor. El vendedor era un tipo, era simplemente un tipo un hermano, Claro, ese hermano que simplemente sabía cosas de Bernie, pero no mucho. Y resulta que en esa conversación final, en ese triángulo entre Simon, Ryan y Adolfo, es cuando salta todo por los aires, ¿no? Y eso no lo tenía previsto. Yo tenía previsto una cosa más sencilla, pero es mi forma de trabajar. O sea, me dejo llevar un poco por las cosas que me van surgiendo, ¿no? Aunque tenía ya la trama bastante asentada, pero esa parte final, ese último tercio, fue surgiendo paulatinamente. Lo más admirable es que 3 novelas de una serie muy reconocible, ya no solo por los títulos, sino por cómo las construyes, digamos, viendo la estructura básica, pues mira, sí, mira, es el modo de hacer de Pablo del Río, pero 3 novelas muy diferentes entre sí, Pablo. Sí, sí. De tono, de corazón, de alma, muy diferentes entre sí. Sí. ¿A ti cuál te ha gustado más? No te acuerdas, ya es que tú lees mucho. No, claro. no te digo como tal, no sabía decirte, Sí. pero dice, en este caso la última. Es verdad que me ha gustado mucho esto que estaba señalando tú antes de Adolfo. Me ha gustado mucho también esa evolución, ese propio giro del personaje. Sí, porque no puedes tener a un tío no dando gritos, sino convirtiéndose en la estrella constantemente. Entonces, claro, por eso me ha gustado, porque claro, yo tengo ya como lector un Adolfo en la cabeza y de repente tú aquí me lo cambias. Y además me lo haces muy verosímil. Sí, había que evolucionar. 12 abuelas es como muy íntima. Sí. Como te voy a sacar del charco, Genoveva, que no has tenido un susto en tu vida, has vivido cómodamente y de repente has tenido el gran susto de tu vida y te voy a ayudar. La otra, 8 jueves, es muy coral. Ahí tenemos policías, tenemos guardias civiles, tenemos montañeros, tenemos tenistas. Es casi como una comedia de situación y muy dispersa. Y aquí lo que quería era ese viaje interior con Diana. Con Diana buceando dentro de su propia familia y al mismo tiempo es la novela de las sorpresas. Es la novela de las sorpresas, porque no te esperas lo que ocurre en una plaza de Londres, no te lo esperas. Eso sí lo tenía previsto, esa parte sí, esa sí la tenía prevista. Pero el resto es un poco eso, es la novela de las sorpresas y es la novela thriller, puramente. Pues hagamos una cosa, es así como un reto, cariñosamente, como sabes, entre amigos. Esperamos a la cuarta y entonces la cuarta será mi favorita. ¿Te parece? Estupendo. Y así seguiremos trabajando en ello. ¿Qué hago con Adolfo? ¿Cómo lo ves? ¿Le hacemos un ERTE o lo mantenemos? ¿Tú qué harías? ¿Y ustedes qué harían? No lo voy a contestar. Voy a dejar que ustedes también lean esa tercera novela y lo hablamos por redes y lo vamos matizando y pensando. Pablo del Río, sea con el ERTE de Adolfo, sin el ERTE de Adolfo, sabes que esperamos la cuarta, la quinta y las que vengan. Y el número no nos importa, el que sea. Gracias por tu visita, como siempre. Pues muchas gracias a vosotros. Pablo Vilaboy, nos llevamos 6 cocodrilos al ángulo oscuro del salón, a ver qué ocurre. A ver si no nos comen.
No, si no, si yo le diera alligator, no pasaste de caimán, que decían en castellano, pues con alligators, con caimanes o con lo que sea, nos vamos a buscar a nuestra arpa, vamos a buscar nuevos libros y dentro de muy poco los compartimos con ustedes. Gracias.